El episodio 54 de Kuma la otra esposa es un torbellino de sacrificios, traiciones y caídas inesperadas. Karan da un paso al frente y asume una culpa que no le pertenece para salvar a Ceylan, convirtiéndose en el héroe trágico del valle. Mientras ella se rompe en lágrimas, Julio se rebela contra el duque en una confrontación brutal. Rafael se hunde en la fragilidad de un heredero sin fuerza. E Isabel desafía a Victoria con una valentía silenciosa que podría cambiarlo todo. Quédate conmigo hasta el final porque este capítulo redefine destinos y nos muestra que, en el valle, nadie está a salvo del dolor ni del poder de Victoria. Kuma la otra esposa. Episodio 54 Sacrificios, mentiras y un destino que cambia para siempre. El episodio 54 arranca con un aire insoportable de tensión. El valle entero parece contener la respiración mientras la tragedia de Jacob todavía late como una herida abierta. Ceylan es el blanco principal. Kudret la acusa con dureza, apuntando contra ella como si fuera la responsable directa de todo. La escena es brutal. Ceylan llora, grita que es inocente, pero sus palabras se pierden en un mar de sospechas. El público siente su desesperación, esa sensación de luchar contra un muro que no escucha ni cree. Justo cuando todo parece perdido, el guión nos sorprende con un giro devastador y heroico. Karan da un paso al frente y asume la culpa. Lo hace con voz firme, clavando la mirada en Kudret, en la policía, en todos los presentes. Sus palabras resuenan como un trueno: si alguien debe pagar, seré yo. El silencio posterior es demoledor. Nadie entiende por qué lo hace, pero el público lo percibe como un acto de sacrificio puro, un intento desesperado de salvar a Ceylan aunque eso signifique condenarse a sí mismo. La cámara se detiene en el rostro de Ceylan, lágrimas de incredulidad, de alivio y de dolor al mismo tiempo. Es un instante que lo cambia todo. En un solo gesto, Karan deja de ser una figura pasiva dentro de la tragedia para convertirse en el escudo de Ceylan. Y ese sacrificio redefine la narrativa. Ya no se trata solo de la caída de ella, sino también del ascenso trágico de él. Mientras tanto, la figura de Victoria vuelve a imponerse en las sombras. No necesita hablar mucho para dejar claro que sigue moviendo los hilos. Observa la escena con una calma perturbadora, casi como si hubiera previsto cada movimiento. Para ella, el sacrificio de Karan no es un golpe, sino una oportunidad, un nuevo juego de poder que podrá manipular en su favor. Su sonrisa helada lo dice todo, cada sacrificio de los demás es un escalón más en su dominio. El episodio también dedica tiempo a la caída emocional de Julio. Su rabia, acumulada durante tantos capítulos, lo lleva a enfrentarse de nuevo con el duque. Esta vez no hay espacio para reconciliaciones. Las palabras de Julio son como cuchillos. Tú nunca fuiste un padre, solo un tirano, le escupe en la cara. El duque intenta responder, pero su voz ya no tiene fuerza. La escena es devastadora. El patriarca, que alguna vez fue símbolo de autoridad, ahora parece un hombre vacío, incapaz de sostener a su propia familia. Rafael, en contraste, sigue desmoronándose en silencio. Mientras Julio grita, él se encoge. Sus intentos de sostener la imagen del heredero ideal fracasan cada vez más. Su mirada perdida, su incapacidad para liderar, lo convierten en el retrato de un hombre quebrado por dentro. El público siente lástima, pero también frustración. Rafael es la prueba de que el peso de las expectativas puede destruir incluso a los más privilegiados. En medio de tanta oscuridad, Isabel aparece como la chispa de esperanza. Su resistencia se vuelve más activa, recoge cartas, escribe notas, observa con atención cada detalle. En una breve pero poderosa escena, enfrenta de nuevo a Victoria con palabras medidas pero firmes. El silencio puede durar un tiempo, pero nunca es eterno, le dice. Victoria sonríe con frialdad, pero en sus ojos se adivina una sombra de preocupación. Isabel no es una amenaza inmediata, pero sí una semilla peligrosa que podría germinar en cualquier momento. El episodio 54 también explora el dolor íntimo de Luisa y Alejo, quienes siguen atrapados en las cenizas de un amor imposible. Sus conversaciones son breves, pero cada palabra duele. Alejo intenta reconstruir con gestos pequeños, pero Luisa lo rechaza con frialdad. Lo nuestro ardió y se consumió, no hay nada que salvar, le dice en un momento clave. El público entiende que esta pareja ya no tiene futuro, son víctimas de un fuego que lo destruyó todo. El clímax del episodio llega con una secuencia cargada de simbolismo. Karan es arrestado. La cámara lo muestra caminando con las manos esposadas, pero con la cabeza erguida, mientras Ceylan grita desesperada su inocencia. Es una imagen poderosa,
El hombre que elige cargar con una culpa que no le pertenece, el sacrificio de un inocente para salvar a otro inocente. La tragedia alcanza aquí uno de sus puntos más intensos. El episodio cierra con dos imágenes paralelas. Ceylan, sola en la oscuridad, llorando en silencio por el sacrificio de Karan. Victoria, observando todo desde un balcón, con una sonrisa helada, convencida de que todavía controla el tablero. El público queda con el corazón destrozado, pero también con la certeza de que lo que viene será aún más explosivo. Kuma, la otra esposa. Parte 2. El sacrificio de Karan, la caída emocional de Ceylan y el eco de la traición. El núcleo emocional del episodio 54 está marcado por el sacrificio de Karan. Su decisión de asumir una culpa que no le corresponde lo convierte en el eje de la narrativa. No actúa por impulsividad, sino por amor y por instinto protector. El momento en el que se levanta y declara ante Kudret y la policía que él es responsable es uno de los más intensos de toda la temporada. Su voz, firme pero cargada de dolor, transmite la convicción de alguien que entiende el precio de su acto. El público lo percibe como un héroe trágico, consciente de que ese sacrificio lo llevará a la perdición, pero dispuesto a enfrentarlo con dignidad. El impacto sobre Ceylan es devastador. Si en episodios anteriores ya había sufrido humillaciones y acusaciones injustas, aquí el dolor se multiplica al ver que Karan paga por algo que ella no hizo. La cámara se enfoca en sus lágrimas, en su desesperación, en la manera en que intenta abrazarlo antes de que lo arresten. «No lo hagas, por favor», le suplica, pero él la aparta suavemente, mirándola con ternura y firmeza. Es una despedida silenciosa, un gesto que dice más que cualquier diálogo. Él está dispuesto a hundirse con tal de salvarla. Este sacrificio, sin embargo, no solo es un acto de amor, también es una denuncia velada contra el sistema corrupto que gobierna el valle. Karan entiende que la justicia no existe en ese mundo controlado por figuras como Victoria y manipulado por personajes como Kudret. Asumir la culpa es, en cierto modo, la única forma que encuentra de quitarle a Victoria la satisfacción de ver destruida a Ceylan. Es un movimiento desesperado, pero también inteligente. Protege lo que ama y, al mismo tiempo, deja en evidencia lo podrido del sistema. Kudret, por su parte, se muestra como un hombre enceguecido por el dolor. Su acusación contra Ceylan no parece surgir de pruebas concretas, sino de la necesidad de culpar a alguien. La pérdida de Jacob lo ha consumido y lo empuja a buscar responsables, aunque para ello tenga que inventarlos. Su furia es tan intensa que no ve la verdad ni la justicia, lo único que quiere es castigar. El episodio lo retrata como una figura trágica en sí misma, alguien que, en su afán de venganza, se convierte en verdugo injusto. La figura de Victoria se refuerza en este contexto. Mientras Ceylan y Karan se desangran emocionalmente y Kudret se hunde en la venganza, ella observa con la frialdad de un estratega que sabe que el caos la beneficia. Sus palabras son pocas, pero cada una tiene el filo de un cuchillo. En una conversación con José Luis, le dice, los sacrificios son útiles, siempre que los hagan los demás. Con esa línea, confirma que para ella todo lo humano es una herramienta, un recurso para sostener su poder. La caída emocional de Ceylan se convierte en uno de los puntos más duros de la narrativa. Después de ver a Karan arrestado, se encierra en su habitación, llorando desconsoladamente. La cámara la muestra rota, abrazando una prenda de él como si fuera lo único que le queda. Su dolor no es solo por la injusticia, sino también por la certeza de que lo perdió a él en el intento de salvarla. El espectador siente esa desesperación en lo más profundo, entendiendo que esta vez no hay consuelo posible. Lo interesante es que el episodio no muestra a Ceylan únicamente como víctima. Aunque sufre, también empieza a experimentar un cambio interno. Su mirada en la última escena que comparte con Karan revela un fuego distinto. Ya no solo llora, también parece prometerse a sí misma que luchará para devolverle la libertad. El sacrificio de él se convierte en la semilla de una nueva determinación en ella. En paralelo, la traición de Sema sigue resonando en el ambiente. Su decisión de entregar el arma en episodios anteriores y acusar a Ceylan actúa como el detonante de todo lo que ocurre en este capítulo. Sin ella, Karan no habría tenido que sacrificarse. El episodio 54 la muestra enfrentando las consecuencias de su propio acto. Aunque intenta convencerse de que hizo lo correcto, su rostro refleja dudas y culpa. En una escena breve pero potente, se la ve sola, mirando sus manos como si aún llevaran el peso del arma. Es un recordatorio de que las traiciones nunca se borran tan fácilmente, siempre dejan cicatrices en quien las comete. El espectador,
Al llegar a esta parte del episodio, queda atrapado en una espiral de emociones. Por un lado, admira el sacrificio de Karan. Por otro, siente impotencia por el dolor de Ceylan. Al mismo tiempo, odia la frialdad de Victoria y desprecia la traición de Sema. Esa complejidad emocional es lo que hace de este episodio uno de los más memorables. No hay una sola emoción dominante, sino un abanico de sentimientos contradictorios que reflejan la profundidad del drama. Kuma, la otra esposa. Parte 3. Julio en rebelión, Rafael en ruinas e Isabel frente a la oscuridad. El episodio 54 no solo gira alrededor de Ceylan y Karan. También coloca bajo el reflector a los hermanos que siguen atrapados en la telaraña de rencores y expectativas. Julio continúa en un camino cada vez más oscuro. Si en capítulos anteriores ya había gritado su rabia contra el duque, en este episodio esa ira se convierte en rebeldía abierta. Sus escenas están cargadas de furia contenida, rechaza cualquier consejo, ignora las súplicas de Mercedes y amenaza con romper definitivamente con la familia. No voy a ser la sombra de nadie más, declara en una de las discusiones más intensas, con los ojos brillando de resentimiento. El espectador lo ve como un volcán a punto de explotar. Su rabia no solo lo consume a él, sino que amenaza con arrastrar a todos a su alrededor. El contraste es brutal con Rafael, quien aparece cada vez más débil. Su intento de demostrar liderazgo fracasa de nuevo en este episodio. Frente a Bernardo y otros allegados, intenta tomar una decisión sobre las tierras, pero sus palabras carecen de fuerza y terminan siendo corregidas en público. La vergüenza lo aplasta. En una escena íntima, se lo ve golpeando la mesa con rabia contenida, pero sin lágrimas ni gritos, solo un silencio denso, el silencio de alguien que sabe que ya perdió. Rafael es la imagen del heredero caído, atrapado entre lo que los demás esperan y lo que nunca podrá ser. El duque, atrapado entre estos dos hijos, sigue desmoronándose. Su voz suena hueca cuando intenta imponer orden, y lo que recibe a cambio son miradas de desconfianza o de desprecio. El patriarca que alguna vez representó autoridad ahora es apenas un eco del pasado. El episodio refuerza esa sensación mostrándolo en escenas cada vez más apagadas, envuelto en sombras, como si hasta la luz lo hubiera abandonado. En este contexto, la figura de Isabel vuelve a cobrar fuerza como la chispa de esperanza. Su resistencia no se limita a escribir notas o guardar cartas. En este episodio se atreve a enfrentarse más directamente al poder de Victoria. Una escena clave ocurre cuando Isabel encuentra a Victoria en el pasillo de la casa grande. La villana la mira con esa sonrisa helada que la caracteriza y le lanza una advertencia. Aquí no gana quien tiene razón, gana quien sabe callar. Isabel, sin bajar la mirada, responde, y también pierde quien calla demasiado. Ese intercambio breve es simbólico. Por primera vez, alguien dentro de la casa le responde a Victoria sin miedo. Isabel, que parecía frágil, demuestra una valentía silenciosa que la convierte en la antagonista más peligrosa de la Reina Oscura. El espectador lo percibe como un rayo de esperanza. Si alguien puede sembrar dudas en el imperio de Victoria, es Isabel. Lo interesante es cómo la narrativa contrasta a Isabel con Julio y Rafael. Mientras los hombres de la familia se hunden, uno en la rabia, el otro en la fragilidad, ella se levanta con determinación. Aunque no grita ni se impone con fuerza física, su resistencia intelectual y moral la hace destacar. El episodio parece decir que el futuro del valle no dependerá de quienes hereden apellidos, sino de quienes tengan el coraje de desafiar la mentira. La tensión entre estos personajes construye un mosaico poderoso. Julio representa la rebeldía destructiva. Rafael encarna la fragilidad del privilegio. Isabel simboliza la resistencia silenciosa. El espectador queda atrapado entre esos tres caminos, entendiendo que cada uno refleja una forma distinta de enfrentar el poder, con rabia, con debilidad o con valentía. Y aunque por ahora Isabel parece pequeña frente a la maquinaria de Victoria, su fuerza moral promete crecer con cada episodio. Kuma, la otra esposa. Parte 4. Luisa y Alejo en cenizas, el duque en ruinas y Victoria en su trono oscuro. El episodio 54 no se olvida de una de las subtramas más intensas, la fractura entre Luisa y Alejo. Su relación, marcada por el fuego literal del manuscrito quemado, aparece aquí como un campo de cenizas donde ya no queda lugar para la reconciliación. Alejo intenta acercarse, mostrando un nuevo cuaderno en el que promete escribir solo para ella, sin secretos. Sus palabras suenan sinceras, pero Luisa no cede. Lo mira con frialdad y responde con una línea lapidaria: no puedes escribir sobre un amor que ya está muerto. Esa frase mata cualquier intento de reconstrucción.
El público entiende que el fuego no solo consumió las páginas, también la confianza, y sin confianza no hay futuro. La cámara insiste en mostrar a Alejo con el cuaderno cerrado entre sus manos, como si llevara el peso de una tumba. La frustración y la tristeza en su rostro transmiten que no solo perdió a Luisa, perdió también la inspiración que ella representaba. Luisa, en cambio, parece más fuerte después de haber destruido el manuscrito. Aunque sufre, su acto de rechazo le dio una especie de control sobre su vida. Es una pareja donde la herida no une, sino que separa, y el espectador lo siente como una pérdida inevitable. Mientras tanto, el duque se convierte en el reflejo más claro de la decadencia. Su autoridad se derrumba en cada escena. Frente a sus hijos, frente a Mercedes, frente a sí mismo, ya no tiene nada que ofrecer. Lo vemos en una escena simbólica, solo en su despacho, acariciando un bastón como si fuera lo único que le queda de poder. Su mirada perdida, la respiración pesada, la postura encorvada, todo en él grita derrota. El patriarca de antaño es ahora un hombre vacío, sostenido únicamente por la nostalgia de lo que alguna vez fue. El contraste es brutal con Victoria, quien aparece más fuerte que nunca. Su control es casi absoluto, Ceilán está destruida, Karan fue sacrificado, Julio y Rafael se consumen en su propia guerra, el duque es un fantasma y hasta Luisa y Alejo se desmoronan. En este episodio, Victoria se sienta literalmente en la cabecera de la mesa familiar, un gesto que antes le correspondía al duque. No necesita decir nada, su presencia, erguida y segura, deja claro que ahora ella es la que gobierna el valle. Una de las escenas más escalofriantes ocurre cuando habla con José Luis. Él, visiblemente cansado y confundido, le pregunta si todo este caos era necesario. Victoria lo mira con una calma perturbadora y le responde, el caos no es enemigo, es el camino. Esa frase resume su filosofía, mientras todos los demás sufren y se quiebran, ella se fortalece en el desorden. El espectador, al escucharla, siente un escalofrío porque entiende que Victoria no busca orden ni justicia, busca dominio absoluto, y lo consigue a través de la manipulación del dolor ajeno. El episodio, en este tramo, refuerza un contraste narrativo clave. El duque es el símbolo de un poder patriarcal en ruinas. Victoria es la encarnación de un poder oscuro, moderno y manipulador. Entre ambos, el valle cambia de manos, del patriarca agotado a la villana que convierte el sufrimiento en su arma. El espectador termina este segmento con una mezcla de fascinación y miedo. Fascinación por la inteligencia fría de Victoria, miedo porque parece invencible. Pero, al mismo tiempo, la narrativa deja entrever que su arrogancia podría ser su punto débil. Esa seguridad absoluta, esa sonrisa helada, es también la semilla de su futura caída. Kuma, la otra esposa. Parte 5. Conclusión, análisis temático y predicciones del episodio 54. El episodio 54 es uno de los más intensos y decisivos de toda la serie hasta ahora. Se siente como un terremoto que sacude a cada personaje, derrumbando lo poco que quedaba en pie después de tantas tragedias. La narrativa alcanza un punto de madurez. Ya no se trata solo de sobrevivir al dolor, sino de enfrentar directamente las consecuencias de cada traición, sacrificio y silencio. Karan, el héroe trágico. El gran protagonista del episodio es Karan. Su sacrificio lo eleva al nivel de héroe trágico, alguien que asume un destino que no le corresponde para proteger lo que ama. La imagen de él siendo arrestado, con la cabeza erguida y la dignidad intacta, es uno de los momentos más poderosos de la temporada. El público lo ve como un mártir, un hombre que se ofrece al sufrimiento para que Ceilán pueda sobrevivir. Pero su gesto también es una denuncia contra el sistema injusto del valle, dominado por figuras como Kudret y Victoria. Ceilán, el dolor que despierta fuerza. Ceilán, por su parte, queda devastada. Ver a Karan sacrificarlo todo por ella la rompe emocionalmente, pero también la transforma. Ya no es solo la víctima inocente acusada injustamente, ahora empieza a mostrar una chispa de determinación. Sus lágrimas no son solo de impotencia, también de rabia y de promesa. El espectador entiende que, a partir de aquí, Ceilán no podrá seguir siendo la misma. El sacrificio de Karan se convertirá en su motor para resistir y buscar justicia. Sema, el precio de la traición. Sema sigue siendo la figura más odiada después de su traición. En este episodio, la vemos enfrentando las primeras señales de culpa. Aunque trata de convencerse de que actuó correctamente, sus miradas perdidas y sus manos temblorosas revelan que no está en paz. La serie deja claro que la traición nunca es gratis, siempre cobra un precio, incluso en quien la comete.
Julio, la rabia sin freno. Julio continúa por el camino de la rebeldía. Su grito contra el duque lo coloca como una fuerza destructiva dentro de la familia. Ya no busca reconciliación, ni siquiera reconocimiento, solo quiere romper con todo. Es un personaje que provoca sentimientos encontrados. El público entiende su dolor, pero teme el caos que puede provocar. Julio es ahora un agente de inestabilidad, alguien que no mide las consecuencias de sus actos. Rafael, el heredero vacío. Rafael confirma en este episodio su fragilidad. Cada intento de mostrarse fuerte fracasa, y su silencio es cada vez más ensordecedor. Es un personaje que no explota como Julio, sino que se apaga lentamente. Para el público, representa el vacío del privilegio, alguien a quien se le entregó todo, pero que no sabe cómo sostenerlo. Su caída parece inevitable, y cada capítulo lo acerca más a la irrelevancia. Isabel, la chispa de esperanza. Isabel sigue brillando como la pequeña pero firme resistencia dentro del valle. Sus palabras contra Victoria son una muestra de valentía en un entorno donde casi todos callan. Aunque todavía no tiene el poder suficiente para derribar a la villana, sus notas, sus gestos y su determinación la convierten en una amenaza a largo plazo. El público la ve como la esperanza de que, en medio de tanto dolor, la verdad todavía puede encontrar un camino. Luisa y Alejo, el amor reducido a cenizas. Luisa y Alejo representan el costado íntimo de la tragedia. Sus diálogos breves, cargados de frialdad, muestran que ya no queda nada entre ellos. La confianza se perdió, y con ella el amor. Alejo, desesperado, intenta reconstruir. Luisa, firme, le recuerda que hay heridas que no se cierran. Su historia es un recordatorio de que no todas las pérdidas son grandilocuentes, algunas son silenciosas, pero igual de dolorosas. El duque, el patriarca derrotado. El duque se confirma como un símbolo del pasado. Su intento de liderar fracasa en cada escena, y su soledad en el despacho, acariciando un retrato antiguo, es la prueba de que ya no queda nada de su poder. Es un hombre derrotado, sostenido solo por recuerdos. Para el espectador, es casi un fantasma, alguien que ya no pertenece al presente, sino al recuerdo de un tiempo que se extinguió. Victoria, la reina oscura. Finalmente, Victoria se corona en este episodio como la dueña absoluta del valle. Su dominio es total, controla las narrativas, manipula a los personajes y se sienta literalmente en el lugar del duque, ocupando su puesto simbólico. Su frase, "El caos no es enemigo, es el camino", sintetiza su filosofía y su poder. El público la odia y la teme, pero también la admira por su inteligencia fría. Sin embargo, su arrogancia es también su punto débil. Cada sonrisa de superioridad es la promesa de que tarde o temprano caerá. Temas centrales del episodio 54. El sacrificio como redención. Karan encarna el acto de entregar todo para salvar al otro. La injusticia como sistema. Ceylan y Karan son víctimas de un poder corrupto que manipula verdades. La traición y sus heridas. Sema demuestra que la traición destruye a todos, incluso a quien la comete. El poder en decadencia. El duque confirma la caída del patriarcado clásico. El poder oscuro. Victoria representa el dominio moderno, basado en manipulación psicológica. El amor en ruinas. Luisa y Alejo muestran cómo la pérdida de confianza destruye incluso los vínculos más fuertes. La resistencia silenciosa. Isabel es el símbolo de que siempre existe un espacio para la verdad. Predicciones hacia el futuro. Karan, su sacrificio tendrá consecuencias graves, pero también lo convertirá en símbolo de lucha. Ceylan, el dolor la llevará a transformarse en una mujer más fuerte, decidida a enfrentar a Victoria. Sema, su culpa crecerá hasta consumirla. Julio, se convertirá en un agente de caos, capaz de traicionar a cualquiera. Rafael, seguirá cayendo, hasta desaparecer como figura relevante. Isabel, sus escritos se convertirán en la clave para destapar la verdad. Victoria, seguirá dominando, pero su arrogancia será el inicio de su caída. El duque, terminará siendo irrelevante, un hombre que ya no pertenece al presente. Conclusión final. El episodio 54 de Kuma la otra esposa es un capítulo devastador y brillante. Nos muestra a un Karan convertido en mártir, a una Ceylan rota pero con nueva fuerza, a un Julio rabioso, a un Rafael frágil, a una Isabel valiente, a un duque derrotado y a una Victoria en su máximo poder. Es el episodio que confirma que el valle ya no tiene equilibrio, el amor se sacrifica, la familia se desmorona y el poder se concentra en la villana más oscura.
El público termina con lágrimas en los ojos, con rabia en el corazón y con la certeza de que la historia está entrando en su etapa más peligrosa. Porque en Kuma la otra esposa, cada sacrificio abre un nuevo frente, y cada sonrisa de victoria es también la promesa de un futuro colapso.